de poder expresarnos en este ámbito y poder comentar un poco la mirada, por lo menos que nosotros tenemos desde nuestro sector, y las potencialidades que tiene nuestro sector. Estamos hablando de lo que es un sector de la alimentación muy específico, un sector muy particular, en donde los dos principales eslabones que componen esta cadena del sector lácteo son precisamente la producción primaria y la industria. No puede enfocarse cuando hablamos de lechería hablar de industria sin hablar de producción primaria, y no se puede hablar de producción primaria sin hablar de industria. No quiere decir que sean los dos únicos eslabones, está el comercial, está el consumidor, pero quiero referirme básicamente a estos dos sectores porque son los sectores que realmente son los que tienen un peso preponderante a la hora de analizar un poco el desempeño de esta actividad. Yo básicamente quiero mencionar algunos datos estadísticos del sector para que podamos ubicarnos de qué estamos hablando y después plantear cuáles son los principales desafíos. Nuestro país produce por año 11.500 millones de litros de leche, de los cuales un 75% de esa producción la absorbe el mercado interno y el resto se exporta. Este es un dato que me parece que es importante destacarlo porque muchas veces se habla del riesgo de desabastecimiento de productos lácteos en el mercado interno y tiene que ocurrir una catástrofe realmente muy grande para que eso ocurra. Es una actividad con una serie de particularidades en donde quien provee la materia prima por ahí es la vaca en este caso, y por ahí si le das de comer y les das condiciones adecuadas, la vaca produce leche, no sabe de crisis, no sabe de caída de demanda, no sabe de un montón de cosas que los humanos por ahí actuamos en función de distintas variables. Las vacas les das condiciones y producen leche. A diferencia que si en vez de producir alimentos lácteos produjéramos bulones, compramos menos acero, si se cae la demanda, producimos menos y el problema estaría resuelto. No es el caso de nuestra actividad, donde además es un producto altamente perecedero, un mercado extremadamente regulado, precisamente por la sensibilidad que tiene, con lo cual también tiene una estacionalidad muy marcada, y manejar esas variables hace que la regla sea prácticamente periodos de crisis y la excepción sean los periodos normales. Y no es propiedad de un gobierno en particular, sino que tiene que ver que a lo largo de la historia la lechería argentina ha pasado de crisis en crisis. La productividad medida en litros por hectárea es de 9.000 litros por hectárea año, promedio, y como dice un amigo cordobés, en la ley de los promedios se ahogan los petizos. Porque cuando hablamos de productividad promedio significa de que hay productores que están en los 15, 16.000 litros y hay otros productores que están en los 3 o 4.000 litros por hectárea año. Esos niveles de productividad hacen que sea una actividad prácticamente inviable y que ningún mercado, ni el interno ni el externo, va a pagar un sobreprecio para cubrir ese bajo nivel de productividad. Argentina tiene 10.500 productores lácteos, con un rodeo de 1.576.000 cabezas. Hay 655 industrias y tiene un nivel de empleo muy importante que por ahí muchas veces no se tiene verdadera noción de lo que es esto, pero el sector industrial emplea alrededor de 30.000 personas de manera directa y otras 40.000 personas el sector de producción primaria. Es un sector que genera un importante efecto derrame en las cuencas donde están radicadas, ya sea Córdoba es la principal productora, más allá que la provincia de Santa Fe tiene mayor cantidad de tambos, pero Córdoba es la que mayor produce por un tema de
concentración. En tercer lugar está la provincia de Buenos Aires. Y después hay cuencas que se están desarrollando, como puede ser La Pampa, Entre Ríos, que son cuencas no tradicionales, pero que están teniendo un importante nivel de crecimiento. Con respecto a la constitución de la industria, y este es un dato que me parece que es importante también plantearlo, habida cuenta que en los últimos tiempos, en entrevistas que tuvo el presidente de la Nación, ha hablado de la concentración del sector lácteo. Si hay una característica que tiene nuestra actividad, es precisamente el nivel de atomización que tiene. No existe en el mundo un sector lácteo tan atomizado como en Argentina. Para hablar de datos, en Argentina la empresa que mayor volumen produce tiene el 12% de la producción. Las cinco empresas más grandes tienen el 36%. Si este mismo dato lo comparamos a Australia, por ejemplo, que es un país similar al nuestro en cuanto a producción de lácteos, la principal empresa tiene el 37% y las cinco primeras tienen el 65%. Y si queremos ir a casos más cercanos, el caso de Chile, la principal empresa concentra el 29% y las cuatro primeras el 81%. Y si vamos a un caso aún más cercano, que es el caso de Uruguay, la principal empresa tiene el 72% y las cuatro primeras empresas tiene el 82%. Entonces, cuando se habla de concentración del sector, no hay en el mundo una actividad que esté tan atomizada como está en Argentina. Por eso alguien debería decirle, o sus asesores, al presidente, darle estos son datos concretos, datos reales, datos estadísticos, en donde no existe una situación de monopolio y no existe una concentración. Y eso, muchas veces, esa realidad termina significando un problema, porque Argentina, dentro de lo que es el mix exportador, exporta aproximadamente un 50% de sus exportaciones lácteas de leche en polvo y el resto está dividido en subproductos como puede ser derivados del suero, lactosa, proteínas de la leche o del suero o manteca. Y ese nivel de atomización muchas veces termina siendo un problema porque el grueso de nuestras exportaciones son commodities y los commodities, como todos sabemos, se exportan por precio. Entonces, al no haber un nivel de más concentrados, eso termina generando un problema y como actúa como vasos comunicantes, muchas veces los precios de exportación, como sí o sí hay que exportar ese porcentaje porque el mercado interno no lo consume, termina derrumbando los precios en el mercado interno. El consumo que tenemos per cápita en nuestro país en la actualidad es de 182 litros por habitante año. 182 litros que no es 182 litros de leche, sino el equivalente en productos lácteos, que puede ser en quesos, en dulces, en mantecas, equivalente leche, que no es un mal consumo si lo comparamos con el mundo. Si bien hemos caído, llegamos a estar por arriba de los 210, 220 litros habitante años, pero nuevamente cuando aplicamos la ley de los promedios y hablamos de 180 litros, quiere decir que hay gente que consume bastante más y hay gente que no consume. Entonces, desde ese punto de vista, y ya mirado en cuanto a las potencialidades que tenemos como sector, vemos cuando analizamos periodos de tiempo largos, no tan cortos, de 5 a 10 años, vemos que la curva de la producción crece menos que la curva de la demanda. Y eso hace que esa ampliación de la brecha, esa mayor demanda, lo puedan abastecer solamente aquellos países que estén en condiciones de poder producir a menores costos. Entonces estamos hablando del hemisferio sur. Cuando hablamos del hemisferio sur, los grandes países productores son
en Oceanía, pero que prácticamente ya están en el límite de su capacidad de producción, y cuando dejamos de hablar de Oceanía, claramente aparecemos Argentina, Uruguay y sur de Brasil con ese enorme potencial de poder abastecer esa mayor demanda. Pero para que eso sea posible y podamos aprovechar esa oportunidad que el mundo le está dando a la Argentina, tenemos que generar un contexto de previsibilidad, un contexto en donde tengamos reglas de juego claras y estables en el tiempo, que nos permita precisamente generar una política de mediano y largo plazo en donde sepamos cuáles son esas reglas de juego. Por ahí a veces las podemos compartir o no, pero existen, que deben existir esas reglas de juego, y que el nivel de intervención de los gobiernos sea siempre a favor de una mayor producción, de una mayor inserción en el mundo, de manera tal que la única forma de poder tener productos más baratos es con mayor producción. Si nosotros generamos esas políticas que nos permitan producir más, seguramente estaríamos solucionando buena parte de los problemas que hoy tenemos, pero que antes de eso tenemos que solucionar aquellas cuestiones que están vinculadas a la macroeconomía. Yo por ahí tendría mucho para decir, Carmen, pero por ahí sé que estamos muy acotados. Solamente te diría, me gustaría que menciones la gran amenaza que tiene el sector en cuanto a la informalidad. Bueno, es un sector, sí, es un sector, gracias Carmen, es un sector que tiene un alto porcentaje de informalidad. Cuando hablamos de informalidad, no es solamente informalidad impositiva, es informalidad laboral, es informalidad bromatológica, no actúa solamente como un elemento de competencia desleal, que de hecho lo es, sino que también significa un importante elemento de distorsión en los mercados. Un volumen importante de mozzarella que entra a Capital Federal precisamente viene de ese tipo de producción, que no necesariamente, porque ahí hablamos de informalidad y se lo identifica con la pequeña industria, no es solamente eso, hay chicas, hay grandes, hay de todos, pero también debemos poner mucho foco en la cuestión bromatológica, porque muchas veces esos productos que se terminan utilizando como materia prima para la elaboración de otros alimentos pasan desapercibidos, pero me parece que uno de los flagelos y una de las amenazas que tenemos como actividad es precisamente esa informalidad. Y ahí sí es un factor, es un deber fundamental de los estados provinciales y nacionales de poder fiscalizar para que realmente eso no exista. Porque, vuelvo a insistir, no solamente es una competencia desleal, sino que termina siendo un enorme factor de distorsión en el buen funcionamiento de los mercados.